Entonces Dios cumplió su palabra y Dios volvió su tierra a Israel hasta mayo, en mayo de 1948. Y eso es lo que la Biblia dice, que la higuera floreció y que el tiempo está cerca. Entonces, hermano, hermana, prácticamente eso nos da una pauta que el tiempo está cerca, ¿verdad? De que Cristo viene. Pero ya dijimos que Cedar, y si usted busca en el internet, le voy a dar, usted quiere buscar en internet y ver quién era Cedar. Cedar era el segundo hijo de Ismael, y de Cedar viene el profeta Mahoma, que habla con Dios, Alá. Pero ya dijimos que usted busque Alá en el Google y le va a decir que es el Dios Luna, no es el Dios de la Biblia, no tiene que ver nada con Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el Dios de los musulmanes, ese es el Dios de los de Cedar. Y el Dios de Judá, dijimos que íbamos a hablar de Cedar y de Judá. ¿Por qué de Judá? ¿Por qué no de Simeón? ¿Por qué no de Isaacar? ¿Por qué de Judá? Bueno, porque de Judá vino Cristo, de esa bendita tribu, de la tribu de Judá, donde era el rey David, ¿verdad? De esa tribu Dios hizo una promesa y hizo un pacto con David también, un pacto eterno, ¿verdad? Porque Cristo nació de esa tribu, y de ahí venimos todos nosotros. De ahora que estamos en el Evangelio, nosotros somos parte de la ciudadanía de Israel. Tanto así que la Biblia dice que en Efesios capítulo 2 versículo 11 en adelante dice que nosotros somos ciudadanos de Israel también. Entonces tenemos los mismos derechos que tiene Israel, lo tenemos nosotros. Entonces hemos hablado de que Dios tiene la promesa. Vamos a ver otras escrituras más. Por ejemplo, ¿cuándo se construyó el templo de Salomón? El primer templo se construyó como en el año 1004, ¿verdad? Antes de Cristo. Ese fue antes de Cristo. Entonces, hermano, ahorita ya dijimos que el primer templo se construye precisamente. Cristo viene en el año 4029. Le doy esa información si usted no la tenía, como dijo Katy, curiosidades o cosas que son interesantes para nosotros como hijos de Dios. Salomón construye el templo en el año 1004 antes de Cristo. Cristo viene en el año 4029 de Israel. No estoy hablando de esta era del calendario romano. En el año 4029 precisamente viene Cristo, nace Cristo, ¿verdad? Y 3 años después del calendario judío muere y resucita y nos da vida, y vida en abundancia. Entonces, hermano, estamos hablando precisamente de los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente los árabes, el Islam, dicen que ellos tienen la promesa. Ellos tienen de 12 tribus. La Biblia habla de 12 tribus. Jacob tiene 12 tribus, que son los judíos, y dicen que ellos son los que tienen la promesa. Y bíblicamente Dios dice que los judíos tienen la promesa, ¿verdad? Ellos, aquí lo dice precisamente en el Génesis 17, 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este año. Entonces, ¿quiénes tienen la promesa? Los judíos, no los árabes, no los del Islam, ¿verdad? Ellos también Dios los bendijo y son riquísimos en oro, en petróleo y todo eso, porque Dios prometió bendecir a Ismael también. Y la Biblia dice que lo hizo un hombre fiero, dice precisamente Génesis 16, 12. Dios le dice a Agar, él será hombre fiero. Fiero quiere decir que puede ser feo, puede ser malo, sanguinario, que no tiene temor, y eso es lo que es el Islam. Entonces, hermano, usted lo ha visto en la televisión, usted lo ha visto. Entonces, ellos tienen la cúpula dorada en Israel, y allí en esa cúpula dorada fue donde se construyó el primer templo, y allí en esa cúpula dorada tiene que ser construido el tercer templo,
para que se cumpla la profecía de Dios. Ahora, ¿que va a haber conflicto? Va a haber conflicto, pero acuérdense que Dios tiene poder para hacer todo lo que Él quiere hacer. Y su palabra, dijo Cristo, que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará, ni una tilde. Todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. Y nosotros creemos en lo que Dios nos ofrece, en lo que Dios dice, ¿verdad? Y por eso Dios dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna. Nosotros debemos de escudriñar, de leer, de investigar todos los días de nuestra vida. Queremos crecer espiritualmente, saber de las cosas divinas de Dios. Tenemos que leer, tenemos que conocer. La Biblia dice que no seamos, dice un salmo, no se vaya a enojar conmigo, ni me lo tome a mal, pero Dios dice que no seamos como el mulo que necesita bozal, freno para voltearlo y darle vueltas. No, nosotros, Dios dice en Colosenses 2:3, que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, y eso Dios nos lo ha revelado a nosotros. La Biblia dice en Mateo 13:10 que a nosotros se nos ha revelado los misterios del reino de los cielos. ¿Y quién te revela o quién nos revela a nosotros los misterios del reino de los cielos? El Espíritu Santo de Dios. Y esos están escondidos en Cristo, y nosotros estamos en el Evangelio y es Cristo. Por eso es que tenemos que investigar, saber que el Espíritu Santo nos revele, nos enseñe, nos capacite para todo lo que Él tiene que enseñarnos a nosotros, hermano, hermana, amigo y amiga que nos escucha. Entonces, ahora déjeme decirle una cosa, le voy a decir otra cosa. Lo he dicho en muchas predicaciones. No crea que todo Israel es salvo. O sea, usted ya vio que Israel, todo Israel, hay homosexuales, hay matanzas, hay problemas en todo el país de Israel. Pero no quiere decir que Israel no sea de Dios. Israel tiene una promesa, pero tiene la promesa en Isaac. Las 12 tribus de Israel, esos son los santos. ¿Por qué Israel tiene más gente? Por ejemplo, puedes leer capítulo 25 de Génesis, capítulo 1, para que se dé cuenta la gente que Abraham tuvo más hijos. No solamente tuvo a Isaac, no solamente tuvo a Ismael. Allí en Génesis capítulo 25, versículo 1, nos habla de que tuvo más hijos. Después de que murió Sara, se volvió a casar, ¿verdad? Y entonces, no todos los descendientes de Israel precisamente son santos. Solamente los que tienen la promesa, en este caso Isaac. Los 12 tribus de Israel son los santos, son los que tienen la promesa. Así es que también la iglesia, hermano, hermana, la iglesia tiene promesas. No todo el que tenga una religión, no todo el que tenga esta religión, no todo el que, solamente aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo y que nos hemos cambiado, transformado, cambiado de una vida del mundo a una vida santa y piadosa. Esos son los que tienen promesa, la iglesia. Es lo mismo que Israel. Israel solamente las 12 tribus de Israel que vienen de Jacob. ¿Tienes Génesis 25:1? Abraham tomó a otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Mire, ¿qué le parece? Entonces, Abraham tuvo como otros 5 hijos con una mujer llamada Cetura, y de esos hijos sobresale uno también, los madianitas. ¿Ve? O sea, como la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, precisamente Abraham tuvo a Isaac, tuvo a Ismael y tuvo 5 hijos con Cetura, ¿verdad? Entonces, pero no quiere decir que todos los descendientes de Abraham son santos. Ahora, no me malentienda, ahora todos tenemos oportunidad de ir al cielo, porque después de Cristo, todo el que acepte a Cristo, ya sea musulmán, ya sea islam, ya sea árabe, ya sea cualquier nación que acepte a Cristo, tanto los judíos también pueden aceptar a Cristo y entran al cielo sin guardar una ley. La ley, después de Cristo, Dios la puso en el corazón de los hombres y en la mente de los hombres, ¿verdad? Y la Biblia dice precisamente en Romanos capítulo 10, versículo 4, que la ley fue hasta Juan, hasta Cristo, hasta allí fue la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley del Antiguo Testamento quedó caducada. De ninguna manera. La ley está vigente hasta el día de hoy. Lo que está diciendo Pablo, que la ley escrita, la ley que te mataba, la ley que te apedreaban, la ley que sacrificabas animales, quedó hasta Cristo. Después de Cristo estamos bajo una gracia que sigue. Dios puso el corazón, en el corazón del hombre, su ley, y la escribió
en su mente y en su corazón. Entonces la ley de Dios la traemos guardada, la traemos por dentro, los hijos de Dios. Entonces, hermano, pero todo lo que está escrito, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, está vigente hasta el día de hoy. Hasta el Cordero está vigente, porque el Cordero nomás lo agarró Cristo y Él lo hizo suyo. Ya no tenemos que matar un cordero físico, porque Cristo tomó ese lugar, pero está vigente hasta el día de hoy. Entonces, hermano, no hay nada cambiado, pero encontramos aquí, como dice la Biblia, que los que tienen la promesa son los que descienden ¿de quién? De Jacob, las 12 tribus de Jacob, no el Islam, como ellos dicen que ellos tienen la promesa, que son conflictivos. Ya vimos que son conflictivos hasta el día de hoy. Sabemos por nosotros, por la televisión, todo lo que hace el Islam. Y ya dijimos que de Cedar, el segundo hijo de Ismael, nace precisamente Mahoma, que es el profeta del Islam. Usted lo puede investigar ahí en internet. ¿Qué le parece, hermano, hermana, amigo y amiga, esta plática agradable de las cosas divinas de Dios, verdad? Entonces, nosotros también somos ciudadanos de Israel. Y si quiere se lo voy a comprobar con la Biblia, que tenemos la misma promesa que tiene Isaac, la tenemos nosotros también. Voy a pedirle a Miguel que se vaya a a Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Parece que allí dice algo de la iglesia en nuestros días. Entonces también nosotros pertenecemos a Israel, tenemos las mismas promesas que tiene Israel, hermano, hermana, las tenemos nosotros también. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, allí habla que nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Entonces, ya vimos por qué está la cúpula de la cúpula de la roca o el domo dorado en Israel. Vimos que en el año 687 al 691, un califa, Abd al-Malik, construyó ese templo. ¿Por qué lo construyó? Porque él estuvo gobernando en esos años. Acuérdense que en el año 70 después de Cristo, Dios vendió a su pueblo Israel por idólatras, por desobedientes, y 1900 años Dios les quitó su tierra. Y en esos 1900 años se turnaban los países como Roma, como Gran Bretaña, como los turcos, como los árabes, y gobernaban el país de Israel. Efesios 2:11. A ver si lo tienes por ahí, ¿verdad? Y ahí nos vamos a dar cuenta que también nosotros, la iglesia, somos parte de Israel, hermano, hermana, amigo y amiga. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él en nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué le parece hasta ahí? ¿Ya vio cómo después de Cristo, después de la muerte y resurrección de Cristo, antes de Cristo había una pared, había un muro que dividía a judíos y a gentiles, ¿verdad? Nosotros somos gentiles, todos aquellos que no procedemos de la ciudadanía de Israel, los ciudadanos de Israel, somos gentiles. Pero con la muerte y resurrección de Cristo, ese muro que dividía a Israel de los gentiles quedó, se cayó, se tumbó, y ya hubo una entrada libre. Tanto Israel como la iglesia tenemos los mismos derechos de entrada al cielo. Jesús es el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, únicamente, hermano, hermana, Isaac, Jacob, las 12 tribus de los hijos de Jacob tienen la promesa de Dios, ¿verdad? Y nosotros como iglesia tenemos la promesa de Dios. Y todos aquellos que quieran aceptar a Cristo y ser lavados y se aparten del mundo, del pecado y de toda tradición, ellos tienen derecho. Es para todo el mundo, de toda la gente que quiera, pero únicamente la condición es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida. No hay otra manera. Entonces comprobamos con la Biblia de dónde viene el Islam, ¿verdad? Dijimos que es de un hijo de Cedar, ¿verdad? Desde aquel tiempo a David le hacían guerra, le quitaban la paz. David era tranquilo, pero ellos a lo mejor ya levantaban bombas.
¿verdad? Como lo hacen hoy en día. Entonces, hermano, vimos que Dios promete a Isaac darle la tierra por heredad, y de Isaac viene, de esa línea, viene David, viene Cristo, y venimos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de la tribu de Judá. Entonces, Dios usó a la tribu de Judá para que Cristo naciera, para que allí, y esas dos tribus, ¿verdad? Precisamente después de David, estas dos tribus, lo que es Benjamín y Judá, son las dos tribus que Dios ha usado hasta el día de hoy para alcanzar a la humanidad. La tribu de Judá le predica a los judíos, y la tribu de Benjamín le predica a los gentiles, a nosotros. O sea, es que si ahora nosotros somos cristianos, descendemos de la tribu de Benjamín. Y eso es lo que la Biblia enseña, y lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad, hermano? Entonces usted es benjamita. Todos nosotros, los que somos gentiles, somos de la tribu de Benjamín. Después de que David hizo pacto con Jonathan, ¿verdad? Acuérdense que si Saúl, el primer rey de Jerusalén, hubiera sido obediente, hubiera creído a Dios, obedecido a Dios, Cristo hubiera nacido de la tribu de Benjamín. Pero como desechó, su reino fue quitado, sí, y se la dio a la tribu de Judá, y de la tribu de Judá fue fiel David, y de ahí nace Cristo. Pero Jonathan y David hacen un pacto que David no destruyera su tribu, y después de allí para adelante usted va a encontrar en la Biblia que la tribu Benjamín y Judá quedaron enlazadas. Usted va a encontrar estas dos tribus juntas donde quiera que lean la Biblia. Por ejemplo, algo, le voy a mostrar algo con la Biblia rápidamente, ya se nos acabó el tiempo. A ver, que vea, parece que es Nehemías capítulo 4, si no es Esdras capítulo 4. Allí dice que los enemigos de la tribu de Judá y de Benjamín, ¿verdad? Y va a ver que cómo estas dos tribus desde ese tiempo quedaron enlazadas hasta el día de hoy. Dios ha usado. Hay 10 tribus perdidas. 10 tribus perdidas en todo el mundo, en los 194 países del mundo. Y pues es la tribu de Simeón, Neftalí, Aser. Esas tribus están regadas en todo el mundo. Y esas van a venir a Jerusalén, a Israel, en el tiempo del milenio, como dice Apocalipsis capítulo 7 en adelante. Entonces, hermano, Dios ha usado estas dos tribus, ¿verdad?, para alcanzar la humanidad, Benjamín y Judá. No sé si ya tengas la cita. Nehemías 4, o si no es Esdras 4, cualquiera de esas dos es, ¿verdad? A veces no nos acordamos de las citas, pero vamos a ver. Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Es Esdras 4, ¿verdad? Ahí está enseguida. Entonces, hermano, y de ahí usted va a encontrar que estas dos tribus quedaron enlazadas, y usted lo va a encontrar en la Biblia. Esdras 4:1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas. Algo así, como ahorita que los enemigos de Judá y de Benjamín, así lo va a encontrar. Después de Jonathan, después de Samuel, de ahí usted va a encontrar eso, que Dios siempre usa estas dos tribus. Hermano, que Dios le bendiga. Espero que este mensaje haya llegado a su corazón, y no solamente que haya llegado, que medite en él y camine y obedezca leyendo la palabra de Dios, y crezca en esa fe que proviene de arriba, la fe que mueve montañas, la fe que vence al mundo.